a Luces en la Ciudad. Un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso, quien os habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como las actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas. Ese rincón donde se refleje y visualice las demandas de los castigados de la sociedad, ¿o no? Hoy tenemos un invitado especial aquí en nuestro programa en Onda Local de Andalucía y es Andrés Moreno Mengíbar, que aunque tengamos el mismo apellido, somos de distintas ramas. Él de la parte inteligente y gestora y yo soy de la parte más de la radio y comunicativa, aunque también coincidimos los dos, él con su pluma, hablando de música, y yo con este modesto programa intentando transmitir un poco de música a nuestros oyentes. Es un placer tenerte con nosotros y bienvenido Andrés Moreno Mengíbar. Buenos días, muchísimas gracias por contar conmigo y gracias de nuevo. Bueno, para aquel que sea capaz de no conocer, él es nacido en Sevilla, crítico musical, doctor en historia y profesor de enseñanza secundaria. En relación con la ópera, realizó su tesis doctoral sobre la historia de la ópera en Sevilla. Es autor de Sevilla y la ópera en el siglo XVIII, editada por Alpuerto en el año 95, La ópera en Sevilla en el siglo XIX, de la Universidad de Sevilla en el año 1998, y La ópera en Sevilla entre 1732 y 1992, editada por el Ayuntamiento de Sevilla en el año 92. Supongo que con motivo de la exposición iberoamericana. Y por último, tiene un libro más, 100 óperas de Sevilla, del Consorcio de Turismo en el año 2010, en colaboración con Ramón Manuel Serrera. Es escritor musical del Diario de Sevilla y colabora habitualmente en la revista Melómano. Forma parte del jurado de los premios líricos del Teatro Campo Amor de Oviedo. Todo un lujo tener con nosotros a Andrés Moreno. Bueno, Andrés, hemos visto que eres una persona concienzuda en la investigación, en el desarrollo, en la historia y principalmente con la ópera y con la música. Pero ¿tocas algún instrumento? ¿Cómo te viene este lado musical en tu vida? No, yo no toco más allá del teclado del ordenador, es lo único que se parece a algún instrumento que toque. Mi formación no es una formación musical académica, pero desde muy joven a mí me gustó mucho la música clásica, escuchar los discos en mi casa y luego descubrí radio clásica hace ya más de 50 años y yo todas las noches me la pasaba escuchando los programas de radio clásica donde se aprendía muchísimo. En la época en que radio clásica, además de poner mucha buena música, tenían muy buenos locutores y muy buenos especialistas. Y yo luego estudié historia porque me fascinaba la historia y llegó un momento al final de la carrera que se me presentó una dicotomía, una opción que tenía que dedicarme a la investigación y la manera de intentar conjugar mi afición por la música y mi pasión por la historia fue cuando descubrí una serie de documentos en el archivo municipal, pues analizar la historia de la ópera en la ciudad desde el punto de vista sociológico y estético, no desde el punto de vista puramente musicológico, que no es mi formación, y por ahí derivé. Lo cual no quiere decir que
me dedicara durante el camino, durante estos años, estoy hablando desde el año 84 que acabé la carrera de Geografía e Historia aquí en Sevilla, que no me dedicara a otras tareas que también me interesaban, a otras líneas de investigación que me interesaban, como la historia de la sexualidad y la prostitución, que con un profesor de la Universidad de Cádiz hemos dedicado muchos años a su investigación y a su edición, y con todo lo cual es un libro en 2 volúmenes que publicó la Universidad de Sevilla sobre la historia de la prostitución en Sevilla, todo una base documental muy amplia. También hemos escrito la historia de la prostitución en Andalucía, y luego un libro que nos llevó bastantes años, quizás del que más orgulloso me siento por la exhaustividad de la investigación que hicimos, se llama Sexo y Razón, genealogía de la moral sexual en España desde el siglo XVI al XX. Lo publicó la editorial Acal en el año 98 o 99, creo recordar. Y otras cuestiones de historia económica con las que empecé, pero ha llegado un momento en que ya desde hace más de 25 años estoy dedicado al 100% al tema de la ópera, de la música, tanto en la prensa, como hemos dicho, con mis colaboraciones como crítico musical, Diario de Sevilla, en la revista Scherzo, en Bermeses, y también a seguir indagando sobre la historia del espectáculo teatral en Sevilla, no solamente la ópera, del cual, por cierto, tengo que decirte que ese libro de 100 óperas de Sevilla, luego hicimos una reedición 4 años más tarde, Ramón María Herrera y yo, donde fuimos ampliando el espectro y ya se llamaba el libro Sevilla Ciudad de 150 óperas. 150 óperas. 150, pero es que de entonces acá yo sigo poniendo al día el catálogo porque esto es complicado de ir localizando todas las óperas que tengan alguna relación con la ciudad, porque a veces los títulos no te dan la clave y hay que indagar mucho, y gracias a internet se hace más fácil, indagar mucho en las bibliotecas, en los archivos, y ahora mismo tengo documentada 190, la última la puse al día hace 3 días, 190 óperas que tienen que ver con la ciudad, lo cual la convierte en la ciudad con más relación con la ópera de todo el mundo. Y esa relación puede ser lo mismo que aparece como escenario de la ópera, que se menciona a través de los textos de la ópera, o porque es producida aquí en Sevilla. ¿Cómo la vinculáis? Esas 190 óperas que están vinculadas con la ciudad de Sevilla, ¿en qué términos se vinculan? La vinculación es por varios caminos. Primero, porque se desarrollan en la ciudad. Por ejemplo, la María Padilla, que va a ver dentro de un par de meses aquí en el Teatro de la Maestranza, se desarrolla parte en Sevilla, en el Alcázar. O como, por ejemplo, la Boda de Fígaro, el Barrio de Sevilla, todas esas evidentemente se desarrollan en la ciudad. Hay otras, muchas, que tienen que ver con personajes vinculados a la ciudad. Por ejemplo, don Juan Tenorio, que es un personaje sevillano, que nace ya en una obra de teatro del siglo XVII, se llama El burlador de Sevilla. Pero de don Juan Tenorio hay cerca de 50 óperas. Algunas no se desarrollan en Sevilla, de hecho la de Mozart dice, es una ciudad de España. Y hay otras que se desarrollan en Cerdeña, en otros sitios, pero es un personaje de origen sevillano. Igual que de Fígaro, que es otro, el barbero de Sevilla, pues hay también 40 y muchas óperas, y algunas se desarrollan en Francia, en otros sitios, pero es un personaje sevillano. Y entonces por ahí, y luego hay otras, por ejemplo, una serie de óperas que están relacionadas con María Padilla y el rey Pedro I, el cruel o el justiciero, según el bando en el que uno se sitúe, entre esta ciudad histórica. Pues, o al hecho que te refieras, ¿no? O al hecho que te refieras. Exactamente, porque las dos cosas eran. En la Edad Media se podía ser cruel y justiciero a la vez, según el tema del que estuvieran tratando en ese momento. Entonces, de esa relación María Padilla, Pedro el Cruel o el Justiciero, hay cerca de 30 óperas. Algunas aparentemente no tienen nada que ver. Uno lee una ópera que dice Si face re di Numidia, rey de Numidia. Pero resulta que es el mismo libreto de una ópera anterior que sí habla de Pedro y María Padilla, y lo que han hecho es cambiarle los nombres. Para evitar los plagios y los derechos, que cambian los nombres y la situación, pero el libreto sigue siendo el mismo y el argumento es el mismo. La relación del rey con su amante, la relación con la reina oficial y cosas así. Entonces, hay que ir, por eso ya te digo que hay que ir y dar muy fino, porque uno ve en un archivo, en una página de internet, si fache re de Numidia o la fuerza la fuerza de la virtud, y lo que tendrá que ver con ella. Te tienes que buscar el libreto, leértelo, ver de lo que dice, y ya, claro, este es Pedro Cruel, o este es otra versión de Don Giovanni, o otro Fígaro diferente,
Y por ahí ya llevamos cerca de 15 años, entre Ramón Serrera y yo, poniendo al día ese catálogo para cuando haya una posibilidad de hacer una tercera edición del libro, pues publicarlo y ver que a este paso llegaremos a los 200 pronto. Bueno, en esas 190 que hemos mencionado está ya incluida La Susona, la última ópera que trata de Sevilla. Está incluida La Susona, está incluida una que se llama Don Juan no existe, que se estrenó este verano pasado en Perelada y que se hará aquí en Sevilla en septiembre, una ópera contemporánea. Está incluida una última versión de Pedro el Cruel, sobre María Padilla Pedro el Cruel, que se hizo en Almazán, Soria, hace 3 o 4 años. Es decir, hoy día, gracias a Internet, está uno al día de lo que se hace en todo el mundo y es fácil ir actualizando. Pues hay que echar las redes para pescar esos datos en la red de redes. Pero bueno, también hay que tener un ahínco y unas ganas de estar pendiente de todo este acontecimiento. Pero a mí me sorprende, gratamente, esa cifra de 190 óperas, en la cual se menciona, participa la ciudad de Sevilla. ¿Hay alguna otra ciudad que tenga mayor? Yo creo que no. Quizás Roma, pero porque hay muchísimas óperas que hablan de emperadores romanos, óperas barrocas sobre todo, que se repetía un mismo libreto por 15, 20 compositores distintos, pero no he hecho recuento de la ópera relacionada con Roma, pues no creo que lleguen a las 190. Hay que tener en cuenta que de esas 190 tienen un peso muy fuerte algunos mitos de la ciudad que han tenido un recorrido universal muy fuerte. Don Juan Tenorio, el Don Juan, 50 óperas son de Don Juan. Fígaro, a través de la trilogía de Beaumarchais, de Barbero, de Sevilla, Boda de Fígaro y La Madre Culpable. Pues de Fígaro hay 40 y tantas. Y el Pedro el Cruel y María Padilla, 20 y muchas. Sin embargo, de Carmen apenas hay 2 o 3, porque Carmen es un mito muy cerrado en sí que permite pocas derivaciones argumentales. Entonces, ese peso de esos personajes y luego pues, el peso de la historia de la ciudad. Su historia en la época islámica, la historia en la época del descubrimiento de América, y ser la capital del mundo durante el siglo XVI y XVII, por ser el centro del comercio con América y a donde venían pues, todos los comerciantes europeos que querían traficar con América, pues convirtió a Sevilla en una ciudad emblemática en la cultura europea, que permitió que muchos escritores que nunca habían estado en la ciudad y compositores que nunca habían estado, pues acabaran fantaseando de manera literaria, de manera musical, sobre la ciudad, dando lugar a esa floración, por ejemplo, Mozart. Pues Mozart y Da Ponte, que era el libretista de Don Giovanni y de la Boda de Fígaro, nunca estuvieron en Sevilla, ni sabían de nada de Sevilla, pero habían leído, conocían la imagen de la ciudad, de sus personajes, del Don Juan, porque ya era muy famoso, y entonces, igual que Beethoven nunca estuvo en la ciudad para hacer Fidelio, ¿no? Pero se alimenta su única ópera, mira por dónde. Exactamente, sí. Se alimenta de esa iconografía simbólica que Sevilla ha ido tejiendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sobre todo cuando el siglo XIX se convierte en una ciudad icónica para la imaginería romántica de la ciudad antigua, con un pasado islámico, que tiene el Alcázar, pero que también tiene la Inquisición y que tiene el comercio con América. Entonces la convierte en una ciudad ideal para inventarse argumentos en un sitio. Por ejemplo, el escritor del texto del libreto originario de la obra de teatro sobre la que se basa Fidelio, pues lo que está narrando era una peripecia que ocurrió durante la Revolución Francesa, pero no la puede publicar ambientada en Francia porque están vivos los personajes. Entonces se retrotrae a la Sevilla del siglo XVI y allí en el castillo de la Inquisición pues se inventa la historia en vez de ponerla en su lugar originario, que era Francia. Ya, era más fácil así asumirlo, claro. y más universal. Sí. Pues ya que hablamos de libro, me gustaría también otro libro que aporta una gran información de la ópera, como es Manuel García y la tonadilla de la escena de la ópera española. ¿Qué nos podéis contar de este libro, que va por segunda edición también? Sí, bueno, te refieres mejor al libro de Los García, Una familia para el canto, que
Lo publicó el Centro de Estudios Andaluces y ya va por la segunda edición. Previamente yo había coeditado un libro que es el que tú has mencionado, Manuel García, de la tonalidad escénica de la ópera española, publicado por la Universidad de Cádiz, a raíz de un congreso que organizamos, un ciclo de conferencias en Cádiz en el año 2005 sobre la figura de Manuel García y su entorno. Y entonces reunimos las intervenciones de los distintos conferenciantes y publicamos, el profesor Alberto Romero Ferrer de la Universidad de Cádiz y yo, publicamos ese libro. Pero la figura de Manuel García me sedujo desde hace mucho tiempo, desde hace más de 40 años, cuando empecé a investigar sobre la historia de la ópera en la ciudad. Pues me apareció alguna vez, no llegó a cantar en Sevilla porque no tuvo ocasión, pero aparecía el nombre de Manuel García, origen sevillano, que Rossini compone para él, el personaje del conde de Almaviva, del Barbero de Sevilla, que él lo interpreta, que era la gran estrella de esa noche, cuando se estrenó en 1816 el Barbero de Sevilla. Manuel García cobró 3 veces más por cantar esa ópera que Rossini por componerla. Ya no hablamos ya del nivel profesional y la categoría en la que se situaba Manuel García. Pero por entonces Manuel García era solo una pequeña mención que se hacía en los libros sobre historia de la ópera como el tenor para el que Rossini compuso el Barbero de Sevilla. Bueno, tirando del hilo de lo poco que había entonces publicado y gracias luego a otras investigaciones de musicólogos extranjeros, como siempre, bueno, aquí en España han ido un poquito siempre atrasado respecto a la investigación de nuestro patrimonio musical, pues vi que Manuel García no era solamente un cantante, sino que fue el mejor cantante de su época, el mejor tenor, valorado por muchísimos compositores y por la prensa en Francia, en Italia, en Inglaterra, que además su vida es una vida de novela absoluta, que se embarca para hacer un viaje en un barco de vela con toda la compañía de ópera que él dirigía en Londres, se embarca hacia Estados Unidos para llevar la primera temporada de ópera italiana en Estados Unidos, que está allí 2 años, que luego va a México, que de México vuelve otra vez a Francia, que al final acaba instalándose en París con una academia de canto, pero que además de eso, de empresario, fue profesor de canto, iniciador de la mejor escuela de canto del siglo XIX, que se llama la Escuela García, precisamente, por el nombre de Manuel, y de su hijo, Manuel Patricio García, que es el que escribe el principal tratado de canto de todo el siglo XIX, y que es la base sobre la que han estudiado los cantantes incluso hoy día. Pero que además era un gran compositor, hemos ido poco a poco conociendo la música que él compuso. De hecho, es el compositor español que más óperas ha compuesto, tiene cerca de 30. Muchísimas canciones, es el que en Francia... él abandona España en 1807. De su vida fue un poquito curiosa. Estudió en Sevilla, estudia como niño cantor en la iglesia del Salvador, en la Capilla Musical del Salvador. Cuando tiene 16 años, que ya le ha cambiado la voz, no puede seguir cantando como niño seise, digamos, de Salvador, y él quiere dedicarse al canto profesional, pero en Sevilla los teatros estaban cerrados por una prohibición eclesiástica de que los teatros inducían al pecado y aquí no había teatro donde cantar. Entonces se marcha a Cádiz, donde se había abierto teatros. Está en Cádiz hasta que en el 1799, es decir, con 24 años, deja Cádiz, se va a Madrid. En Madrid se convierte en el número 1 de la ópera de Madrid. Pero Madrid se le queda pequeño, él quiere seguir aprendiendo y creciendo musicalmente y se va a Francia. Y en Francia él llega, en 1807, triunfa con una ópera suya, escrita para sí mismo, para un solo personaje, que se llama El poeta calculista, y que aprovecho la ocasión para decir que esta semana se va a representar en el Espacio Turina, dentro del Festival de Música Antigua, El poeta calculista, una ópera para un solo personaje, para sí mismo, con una exigencia vocal tremenda, que combina la música al estilo italiano con música de la escuela bolera española del siglo XVIII. Y a partir de ese éxito, él comienza allí a componer y publicar muchas canciones al estilo español. Boleros, polos, seguidillas, tiranas, y bueno, tiene una aceptación en el mercado editorial y en el mercado parisino, que es el primero que pone de moda la música española en la Europa prerromántica. Luego vendrán otros compositores españoles exiliados por temas políticos, a partir de 1820, 30,
que conseguirán vivir en Francia y en Londres componiendo este tipo de música, ¿no? de origen español, que entonces tenía un éxito enorme. Entonces, García es el primero que planta la semilla del españolismo musical en Francia. Entonces compone muchas canciones, aparte de sus óperas, tiene óperas en español, en italiano y en francés. Y poco a poco, con la ayuda y colaboración de músicos, de musicólogos, de directores, programadores de teatros, pues vamos poco a poco sacando a la luz estas composiciones de Manuel García. Pues hace 3 días la hemos escuchado hablar de sus canciones cantadas por Ismael Jordi en el Teatro de la Maestranza, pero hace un mes pudimos escuchar y Tres Gobbi, una de sus óperas de cámara, también en el Teatro de la Maestranza. Este año, como se cumplen los 250 años del nacimiento de Manuel García, que nació en la calle Galera, en el barrio del Arenal, entonces se están, por fin Sevilla está acogiendo la música de Manuel García como parte de su patrimonio. En septiembre habrá también otra ópera de Manuel García. En el FEMAS, en el Festival de Música Antigua, casi al final, ya en abril, se va a interpretar una de sus misas para coro y órgano. En fin, que pero además García, y perdona que me extienda, No, en absoluto, me parece muy interesante lo que nos cuentas. Personaje que me fascina, Manuel García, que realmente se llama Manuel Vicente del Pópulo Rodríguez Aguilar. Del Pópulo por el barrio también, ¿no? Claro, el convento del Pópulo, que es donde está el mercado del Arenal, aquello entonces era un edificio que se llama el convento del Pópulo, el convento agustino. Y él nace al lado, la calle Galera está al lado, y entonces le ponen del Pópulo, y su apellido era Rodríguez Aguilar. En un momento dado él se cambia el apellido cuando se marcha a Cádiz, se hace llamar García, no sé muy bien por qué, para ocultar un poco su origen o lo que fuese. Y el caso que García es el origen, no solo de la escuela de canto que te comentaba, sino el origen de toda una saga, de lo que yo he analizado en ese libro de Los García, una familia para el canto, una saga de al menos 4 generaciones de artistas dedicados al canto y a la enseñanza del canto y a la composición. 3 de sus hijos, Manuel Patricio, el autor del Tratado de Canto, el inventor del laringoscopio, por cierto, que inventa el aparato para ver funcionando las cuerdas vocales y poder, sobre ese conocimiento fisiológico, establecer un método de enseñanza del canto. Y sus 2 hijas. Técnica, ¿no? Exactamente, claro, técnica. Hasta entonces no se conocía muy bien cómo funcionaba el aparato fonador. Se hacían disecciones anatómicas de cadáveres, pero en vivo, viendo cómo vibra, cómo se abren las cuerdas, cómo funcionan los cartílagos, la musculación, etcétera. Eso, hasta que no se inventa el laringoscopio, pues era imposible de saber, ¿no? Y luego 2 de sus hijas, las hijas que tiene con su segunda esposa, fueron famosísimas en su época como cantantes, las divas absolutas. María García, más conocida como María Maribrán, y su hija Paulina García, más conocida como Pauline Viardot. Ya sabemos que en Francia las mujeres pierden su apellido cuando se casan y adoptan el apellido del marido. Bueno, María Maribrán fue la diosa absoluta del canto entre 1820, que empieza a cantar, hasta 1836, que fallece trágicamente de una consecuencia de una caída de caballo, muere con 28 años. Y su hermana pequeña, Pauline Viardot, pues también tuvo una larga vida, cerca de 90 años, como cantante, la musa de Berlioz, de Saint-Saëns, de Gounod, de Meyerbeer, el propio Wagner la admiraba y además fue una gran compositora, es la que hereda el gran talento compositor de su padre. Compone varias óperas de cámara, muchísimas canciones de una gran belleza, música de cámara instrumental. Es una compositora fascinante de la que también me he dedicado a investigar en los últimos años y he localizado partituras suyas que han servido luego para hacer primeras grabaciones mundiales de las canciones en español de Pauline Viardot. Pero los hijos de Manuel Patricio, de María y de Pauline también se dedicaron a la música, y los nietos y los bisnietos, hasta llegar a la última generación de los García, las 2 últimas que llevan el apellido, que son 2 hermanas que viven en Canadá, Diana y Dafne. Con ellas se pierde el apellido García porque
sus hijos adoptan el apellido del marido, padre. del padre, claro. Y pues, que además siguen dedicadas a la música. Una de ellas, a título aficionada, pero conserva gran parte del legado documental, fotográfico, y el laringoscopio originario de Manuel Patricio lo tiene Diana García allí en Canadá, y que estamos hablando de siglo y medio de una familia dedicada a cantar, a escribir sobre canto, a componer y a enseñar el canto, dando vida a esa escuela García que sirve hoy día todavía para educar a los cantantes para cantar ese repertorio del cantista de la primera mitad del siglo XIX, cuya técnica se había perdido y que se recupera gracias al Tratado de Manuel García, pero a los escritos que escribieron, que publicaron Paulín Viardot, su hija Luis Edith, los hijos de Manuel Patricio también, de una familia fascinante de origen sevillano, ninguno de los cuales volvió a Sevilla nunca. El propio Manuel García, cuando se marcha a los 16 años de Sevilla, no vuelve nunca, y de su familia nadie volvió por la ciudad. Pero ahí está. ¿Algún motivo especial, algún rechazo por parte de... o simplemente no dio las circunstancias? Primero, las familias ya todas nacen fuera, nacen en París, los hijos y los nietos ya en Alemania, en Londres y tal, con lo cual la vinculación con la ciudad no era tal. Sevilla tampoco era un teatro tan importante internacionalmente como para que hubieran venido a cantar Malibran o Paulín Viardot. Viardot sí estuvo en Granada, en un viaje que hizo de unos 4 meses por España, solo cantó en Madrid y Granada, cantó en la Alhambra, pero no llegó a Sevilla. Y Manuel padre, el originario de la saga, ahí hay algo que se me escapa de su historia, que no sabemos bien qué debió pasarle en Sevilla con su familia, porque va rompiendo un poco los lazos con su origen. Cuando él está en Cádiz y se casa con su primera esposa, Manuela Morales, en el acta de matrimonio dice Manuel García, Manuel Rodríguez Aguilar, de padres fallecidos. Sus padres no habían fallecido, estaban vivos aún. Entonces se cambia el apellido allí en Cádiz para ocultar su origen. Luego en Madrid vuelve a mentir sobre su familia. Algo debió ocurrirle, claro, eso no queda documentación, no queda ningún resto documental ni bibliográfico, como para que él decidiera romper de manera absoluta con la ciudad, y a los 16 años, imagínate, a los 16 años te vas de tu ciudad, te vas a trabajar ya como cantante en una compañía de ópera en Cádiz. Aparte de la madurez que eso suponía, había una cuestión que le impedía seguir en la ciudad. Bueno, pues mala relación con su padre o lo que eso le iba a decir, entre muchas posibilidades podemos barajar la de que fuese fugado de su casa porque el padre no le dejase salir tan pronto o tan temprana edad, ¿no? No, ya claro, no sabemos muy bien. Entre otras posibilidades. Muy interesante lo que nos cuenta. Se me antoja de que había que hacer algo más para conocer a este señor García, ¿no? Aquí en Sevilla, además de que estemos empezando a conocerlo musicalmente, pero bueno, su investigación, su trabajo, su obra, creo que queda poca constancia para que el ciudadano de a pie también lo tenga en su mente como un sevillano de pro, ¿no? Una persona que también ha aportado mucho en la historia. Sí. Primero habría que... Él tiene una calle en el tiro de línea, hay una calle que se llama Honor Manuel García, puesta ya hace unos años, en el tiro de línea, como se decía antes. Tú crees en el más allá y dices, claro, no voy a creer si vivo en el tiro de línea. Entonces, está muy lejos de un sitio donde no hay contexto. Donde él nació, en la calle Galera, al final de la calle Galera, ya casi esquina con la calle Almansa, pues ahí se podría poner una placa perfectamente. Aquí nació el gran tenor, compositor y maestro de canto, Manuel Patricio, tal. Eso no cuesta nada, es un detalle. Ahora que el ayuntamiento está recuperando nombres antiguos de las calles antes del nomenclator de 1850, con unos azulejos preciosos y coloridos, podríamos aprovechar también para este tipo de personas tenerla presente. Ponerle el nombre originario de esa calle, que es la calle de la Cestería. Eso es. Bueno, la calle Galera también es un nombre antiguo, porque he visto que estaba la Galera, que era el nombre de la cárcel de mujeres que se le daba allá de una cárcel de mujeres en el siglo XVIII. Pero simplemente con poner una placa diciendo aquí nació el Manuel García sería importante.
el Teatro de la Maestranza tiene una sala de cámara, se llama Sala Manuel García, precisamente, desde hace ya casi 30 años. Uh-huh. Lo que voy a hacer es, este año no nos podemos quejar, porque este año, gracias al 50 aniversario, va a haber 5 o 6 eventos con su música. Pero hay que seguir indagando. Hasta ahora se han recuperado 5 óperas suyas, o 4, y quedan hasta 30, quedan más. Y más que van apareciendo, ¿no? Otras óperas de cámara, y el Califo de Bagdad, que es una de sus mejores óperas. Hay camino que andar. Yo comprendo que el Teatro de la Maestranza, por ejemplo, si programa 4 títulos al año, pues no todos los años puede hacer un título de Manuel García, pero bueno, de vez en cuando... irlo conociendo o difundiendo, ¿no? Con algunas jornaditas dedicadas que se me ocurre o se me antoja que podíamos realizar para darla a conocer. Seguro que nuestro amigo Rafael Rubeirriz, seguro que se le ocurre algo. Sí, seguro. Es siempre muy activo sobre todo lo que sea recuperar el patrimonio sevillano, como lo que ha hecho con Turina, con la Rita Turina este año pasado, pues ha estado estupendo. Uh-huh. Bueno, pues hablando de todo un poco, ya que estamos hablando de ópera, hemos visto la importancia, 190 óperas en las que aparece la ciudad. ¿En qué momento o en qué lugar, o ambas preguntas, en qué lugar y en qué momento es cuando aparecen las primeras representaciones de ópera en la ciudad de Sevilla? Pues mira, que tengamos constancia de las primeras tiene que ver con el periodo en que la corte de Felipe V, el primer rey Borbón, se establece en Sevilla entre 1729 y 1733. Felipe V estaba aquejado de lo que entonces se llaman ataques de melancolía, que lo llamaríamos de depresión, y entonces en un momento dado su esposa Isabel de Farnesio pues quiere sacarlo de Madrid, del ambiente cortesano, siempre de trama, de conspiraciones y sobre todo sacarlo un poco del clima castellano para ver si con el sol de Andalucía y un clima mejor el rey se curaba. Entonces aprovechan que en 1629 se produce en la frontera portuguesa en Badajoz un intercambio de princesas. Una princesa española se compromete con el príncipe heredero portugués y una princesa portuguesa se compromete con el heredero español, Fernando VI. Su esposa será Bárbara de Braganza, los futuros reyes de España. Entonces, ya que están en Badajoz, se trasladan a Sevilla y durante 4 años, quitando una etapa, unos meses que fueron a Granada, la corte está en el Alcázar. Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, era una gran melómana. Era italiana, le encantaba la ópera, apasionada de la ópera, de los cantantes. Y la corte, cuando llega a Sevilla, viene con los músicos de la capilla musical. No todos, pero sí una buena representación de violinistas, flautistas, cantantes, porque la capilla tenía todos los domingos, en todas las fiestas religiosas, que interpretar música religiosa durante la liturgia. Y también ya se aprovecha que en el patio de la Montería del Alcázar había existido, todavía quedaban los restos de un antiguo corral de comedias, corral de la Montería, teatro techado, ya casi a la italiana, es decir, con planta en herradura, se reconstruye y ahí se hacen representaciones de óperas, serenatas alegóricas, oratorios también, para distraer al rey, porque el rey Felipe V era muy sensible a la música, por eso Isabel de Farnesio se traerá a Farinelli, por ejemplo, a España para que le cante al rey todas las noches y organice festejos musicales, porque parecía que Felipe V se curaba, se aliviaba mucho de sus males mentales escuchando la música y a los cantantes. Entonces, en 1731-32 tenemos constancia de las primeras representaciones de óperas en Sevilla, allí, en el Teatro de la Coliseo de la Montería, ¿sí? que se llamaba entonces. Uh-huh. Y o sea que eso se produce... Eso está en la entrada del Alcázar, la parte del patio. Exactamente. El primer patio es el patio del León, uh-huh. Y una vez que se pasa la muralla es el patio de la Montería, donde todavía se hacen de vez en cuando conciertos y tal, pero al aire libre. Uh-huh. Esto se produce en un contexto en que la ciudad, en Sevilla, había prohibido el teatro desde 1679 por la presión, entre otros, de Miguel de Mañara, por ejemplo. Había conseguido que el arzobispo y el ayuntamiento de la ciudad decidieran prohibir las funciones teatrales
por el tema religioso que hemos hablado antes. Ujú. Entonces estaba prohibido que ninguna compañía, ni ningún actor, ni nadie representase. Claro, la corte era diferente. La corte no le podía decir que no. Pero una vez que la corte se marcha y vuelve a Madrid, aquí no vuelve a haber ya representaciones de ópera ni teatrales hasta años más tarde, hace casi 30 años después, 1761, 62, hay noticias de un empresario abre un teatro solo para dar óperas, y ya luego el impulso importante lo da cuando viene como asistente de la ciudad, de lo que llamaremos delegado de gobierno, Pablo de Olavide, el ilustrado peruano que es nombrado asistente de la ciudad, Ujú. encargado de la repoblación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Y Olavide viene de Francia, viene de vivir el mundo de los ilustrados franceses, y tiene el apoyo del gobierno de Madrid para reimplantar el teatro y otros espectáculos que tuvieran una función educativa, a evitar el ocio de las clases trabajadoras. Entonces, Olavide empieza a construir un teatro que luego no se terminó, en la Plaza del Duque, autoriza a empresarios particulares que abran teatros eh, privados para hacer representaciones de teatro y de óperas, crea una escuela de canto, de declamación y de baile también, organiza bailes de carnaval en los teatros. Olavide es un poco el que revoluciona esa vida teatral, el que le da Es un más gran vida operística. alcalde en la ciudad. Sí, sí, claro. La ciudad, las fuerzas vivas de la ciudad no se lo perdonaron, porque Olavide pasaba por encima del arzobispo, pasaba por encima de los jurados y regidores de la ciudad, los caballeros 24, no hacía caso de la advertencia religiosa, entonces se la tenían jurada, y a la primera ocasión pues lo denunciaron a la Inquisición. Sí, sí, Como sí. sabía, Olavide fue procesado, encarcelado y tal. No, pero Y, iba a y añadir el comentario de cómo las grandes personas que han pasado por aquí, como me mencionaba antes, también tiene su calle en Sevilla, pero hay que adivinar dónde. sí, en la callejuela, Al lado de tristísima, la calle San Eloy, un callejoncillo por allí exactamente, perdido. ahí, además una calle de mala fama durante mucho tiempo, que había casas de citas eh, muy famosas Que hasta yo hace creo que poco. igual lo hicieron con posta, ¿no? Con intención, Ya, porque ya que Pablo de Olavide liberó un poco el espacio de la Mancebía, ¿no? Aquí en Sevilla, lo abrió de exactamente. ese Ya, gran barrio que había ahí dedicado en la parte del Arenal. Él lo mm, aperturó con su gestión urbanística, ¿no? claro, manda a elevar el primer plano de la ciudad, y muchas Sí, sí, reformas que sí, hizo en sí, la sí. ciudad. Ahora él venía teniendo el apoyo de Carlos III, del conde de Aranda, de Campomanes, de los que mandaban en España, y con un aire ciertamente autoritario. Desde aquí hay que traer la modernidad a patadas, que hace falta a la ciudad. Imponer un nuevo plan de estudio a la universidad, Sí, aprovechando sí, sí. la función de los jesuitas, y muchas reformas que aquí pisaron muchos callos de la ciudad. Decir, oye, llevamos casi 100 años de prohibición teatral, y este hombre no solamente permite que vengan cantantes y actores, sino que abre teatros, abre bailes, abre escuela de canto y otras muchas cosas, ¿no? El tema religioso, se Muchísimas. En enfrenta el apartado con las comercial cofradías. también. Ahora se atrevió a meterse con las cofradías, que ya lo decía aquí el canónigo, decía, ni fía ni porfía ni pleito con cofradías, ¿no? Entonces, meterse con las cofradías para que no salieran tanto a la calle es Ujú. como intentar traerle freno a la salida extraordinaria, ¿no? Eso que está ahora tanto de debate. Pero, Bueno, veo efectivamente, que el tema de la ópera sí que se nos pierde también un poco en el tiempo. Hemos estado desde mucho tiempo, pero esa laguna, que una vez que se va también el rey, se queda esa laguna otra vez abajo hundida hasta que llega Pablo de la Vide, que la empieza a recuperar. Pero cuando se ve de nuevo, o cuando se ve de una vez, que hay un ambiente operístico en la ciudad de Sevilla, que esto funciona adecuadamente. pues mira, una vez que la vida desaparece del panorama por su procesamiento, de nuevo se prohíben las representaciones teatrales en la ciudad, en 1778. Y hay que esperar prácticamente hasta 1800 para que de nuevo el ayuntamiento permita que se hagan teatros. Una vez que pasa la guerra de independencia, que fue también un momento crítico porque no estaba en la situación como para tener muchos teatros abiertos y demás, sobre todo, y bueno, durante la ocupación francesa de 1810-12 sí hubo teatro abierto, pero todo a partir de 1815-20 ya se normaliza la presencia del teatro y de la ópera en la ciudad, y desde entonces de manera ininterrumpida, primero
en un teatro que se llamaba Teatro Cómico, luego se llamó Teatro Principal, que estaba en la actual calle Pedro Caravaca, esquina con Velázquez, donde luego estuvo el Palacio Central, enfrente de Labradores. Ahí hubo un teatro que duró cerca de 50 años. Luego se abre en 1847 el Teatro San Fernando, en la calle Tetuán, y el Teatro San Fernando se va a convertir en el gran templo de la ópera. Es el momento más brillante de la historia de la ópera de la ciudad, está entre 1830 y 1880. Te pongo solo un caso. El año 1850, entre los dos teatros que estaban abiertos, el Principal y San Fernando, hubo 157 funciones de ópera. Es decir, una cada 2 días, prácticamente, en Sevilla, aparte de teatro y de zarzuelas. O sea, estamos hablando de teatros privados que cobraban su entrada, no estaban subvencionados. Había una afición y un público enorme. Hubo un momento en que había hasta 3 y 4 teatros dando ópera de alguna manera. Hubo ópera al aire libre en verano en el Teatro Eslava, que estaba en los jardines del Eslava, que es donde está ahora el Hotel Alfonso XIII. Ahí todos los veranos, un teatro cubierto, pero con las paredes abiertas para correr al aire. Allí durante los veranos se hacían funciones de ópera, zarzuela y teatro. Había ópera en teatros de barrio, en la calle Feria, en el actual Palacio de los Marqueses de Algaba, aquí en Triana, en el Código San Jacinto, el Teatro Guadalquivir. En fin, hay incluso un teatro se dedicó solo a ópera durante 2 años en la actual iglesia de San Hermenegildo, en la Plaza de la Gavidia. Allí se creó el Teatro Filarmónico. Ten en cuenta que a mitad del 19, con la desamortización de los bienes de la iglesia, hay muchísimos locales de antiguos conventos que quedan vacíos y a un precio de saldo, y muchos empresarios aprovecharon para comprarlos y erigir teatros, algunos de vida efímera, como el Teatro Filarmónico, que dura 2 años, y otros de vida larga, como el Teatro San Fernando se hace sobre el antiguo hospital de Espíritu Santo. En la calle Pasión, el convento de Pasión también fue el anfiteatro, el Teatro Anfiteatro, también se inaugura con una ópera de Verdi. Sí, es una época dorada, la del mundo de la ópera, que hace que además Sevilla, el Teatro de Sevilla, como su temporada teatral empezaba normalmente el domingo de Resurrección y terminaba ya a principios de verano, era una época en la que las grandes compañías de ópera que terminaban por hacer sus giras en París, Londres o Madrid, antes de embarcarse para hacer las Américas, la campaña de los grandes teatros americanos, de Montevideo, de Buenos Aires, por supuesto, luego de Perú, hacían escala en Sevilla, hacían sus funciones aquí, y luego iban a Cádiz y se embarcaban en los transatlánticos para ir hacia allá. Gracias a eso aquí vinieron pues las estrellas mundiales de la ópera de 1870-80, la nómina de cantantes que pasaban por la ciudad es impresionante. Impresionante escucharle a usted cómo nos cuenta y cómo nos apabulla con datos, información, y tan interesante a la vez, porque a mí mismo me tiene anonadado. De hecho, la entrevista que tenía creo que se ha quedado en el tintero por escucharle lo que nos ha estado contando. De agradecer, además. Yo creo que de agradecer porque es una historia desconocida. Ahí están los libros que me invito a mí mismo y a nuestros oyentes a que hagamos uso de ellos para conocer todo esto que tenemos ahí desconocido para muchos, ¿no? Pero yo no puedo terminar la entrevista sin preguntarle, porque claro, yo mi motivo o mi enlace de conectar es porque es crítico de música. Bueno. Pero bueno, le vamos a dejar porque el tiempo se nos echa encima. ¿Cómo se hace crítico de la música? ¿Por qué? Eso no hay una carrera que se llame crítico de música. Correcto. Pues mira, yo después de tantos años de ir a conciertos, de escribir las revistas que tú has mencionado antes, yo escribía crítica de discos y demás, pues llegó un momento en el año 99 cuando se crea el Diario de Sevilla. En febrero del 99 pues contactan conmigo los responsables de cultura, Juan Luis Pavón sobre todo, que me conocía de su época en el ABC, la me entrevistado varias veces por mis libros sobre ópera, y me dijo, mira, queremos tener un equipo potente de críticos de música clásica y darle desde el Diario de Sevilla a la música clásica la importancia informativa que tiene cualquier evento en la ciudad como el fútbol. Es decir, si un partido termina a las 11 de la noche
y se puede escribir la crónica del partido esa misma noche, queremos hacer lo que no hace nadie en Sevilla, que es, ni en España entonces, las crónicas, las críticas de música, hacerlas sobre la marcha la misma noche. Y hemos pensado en ti, junto con Pablo Bayón y otro equipo, que en su momento llegamos a ser 4 críticos de música clásica, los que nos hacíamos cargo de esa sección del diario de Sevilla. Y bueno, pues yo encantado de poder inaugurar esa faceta, de que entonces, y desde entonces llevamos ya 26 años al pie de obra, escribiendo todas las noches. Ten en cuenta que terminamos el concierto y nos vamos a nuestra casa, nos conectamos en remoto con el diario y escribimos la crítica antes de cenar y antes de nada, para que al día, eso ahora con el digital, pues a las 12 de la noche el lector que quiera tiene la crítica disponible, entonces había que esperar el papel hace años, y poco a poco ahí todo. El ejercicio de crítico musical no se aprende, se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Yeah. Le he visto en algunos conciertos con su libreta y su sí, bolígrafo claro, ahí tomando ya notas de claro, lo que va escuchando, o viendo claro, también en algunos casos. Pero sí. Supongo que el escribir una buena crítica, además de disfrutar del concierto, escribir una buena crítica es lo fácil. ¿Cómo se siente un crítico cuando tiene que aportar una crítica que no es la mejor o la más agradable? Pues bueno, hay una responsabilidad voy a decir con la verdad, pero aquí no hay una verdad absoluta, ¿no? Hay una responsabilidad con lo que uno realmente piensa. Si tú puedes ser amigo de un cantante, o tener relación con un músico, o tener cierta relación personal con el gestor de un espacio musical concreto, pero la responsabilidad como crítico es ser sincero con uno mismo, dentro de la subjetividad que tiene la crítica musical. Y tú que estás al tanto, y tanto el oyente nuestro, verás que en el mismo concierto puedes escuchar 3 críticas totalmente distintas, una estupenda, otra mala, otra regular, porque todo depende del criterio personal que uno tiene, de que te gusten más interpretaciones. En el caso de la música antigua, por ejemplo, interpretaciones historicistas, más radicales, otras más tradicionales, un tipo de canto, una escuela musical. Hay un grado de subjetividad evidente, pero yo siempre he dicho que el crítico puede ser subjetivo, pero las opiniones que dé las tiene que fundamentar, las tiene que argumentar. Es decir, esto no me gusta cómo ha cantado estos fragmentos por esto, por esto, por esto. Porque esta nota aquí no está en sitio, no ha hecho una ligadura donde tenía que estar. Sin entrar en cuestiones técnicas, que la entiende poca gente, pero por lo menos decir por qué no. Decir estuvo todo muy bonito es muy fácil. Eso lo dice cualquiera. Hay que decir estuvo bonito porque esto es así, frente a otras escuelas que la hacen de esta manera, se hace de otra forma. Entonces, pero siempre, yo creo que partiendo del compromiso de la verdad con uno mismo. No disimular, no engañar, no mentir. Decir, bueno, voy a decir que está bien para quedar bien con fulanito o con menganito. Yeah. Eso no lleva a ningún lado. ¿Qué era lo más importante para ser un buen crítico de música, que en este caso es el que nos ocupa, ¿no? El tener muy buen oído, el tener muy buenos conocimientos musicales, o cuál sería el apartado principal para que esa crítica, este crítico, mejor dicho, sí pueda percibir lo que tenga que percibir. Pues un poco de todo. Primero, muchísima afición por la música, escuchar muchísima música desde mucho tiempo para tener el oído formado, ya digo, con la escuela interpretativa, con la escuela de pianistas, la escuela de orquestales, de directores, tener conocimientos musicales, por lo menos los imprescindibles. Me cuenta que casi todos los críticos que escribimos en Sevilla, salvo uno, que yo sepa, que no está bien, ninguno es músico profesional. Porque tampoco va a analizar aquí, este si bemol quedó un cuarto de tono por debajo, no tiene sentido, porque primero no lo puedes demostrar, salvo que haya grabado el concierto, y digo, mira, ¿ves cómo esta nota está por debajo? Bueno, y también puede ser que el intérprete la haya variado porque lo presumía hacer así, ¿no? Pero si suena mal, que no bueno, vale. Pero que una crítica puramente técnica tiene sentido solo para los técnicos. Pero el público que lee una crítica, el 99% no son técnicos o no tienen conocimientos musicales. Entonces yo creo que es primero intentar escribir bien, saber explicar las cosas que uno quiere decir, basándose siempre en la experiencia que uno tiene de
mi caso de más de 50 años, de ir a conciertos, de escuchar, de viajar. Es importante viajar para escuchar cosas fuera de la ciudad, para no creernos que aquí lo que tenemos es lo mejor del mundo. Algunas cosas sí son buenas y otras hay que tener la perspectiva de la distancia, ¿no? Sevilla es una ciudad que te puede agotar mucho, como no salgas de ella, pero que de vez en cuando salir y escuchar y ver otros sitios viene bien para luego volver con la mirada más limpia, ¿eh? Pues Andrés Moreno Mengíbar, nos hemos comido el programa. Te agradezco muchísimo porque se nos ha ido en un verbo, como podríamos decir. Ha sido un placer escucharte y te invito a que podamos repetir en otras ocasiones para conocer más de tus libros. Prometo leer algunos de ellos y preguntarte sobre ese contenido, ¿no? Para que nos lo explique con esa capacidad que tienes. Pues perfecto, cuando quieras, por mí encantado. Muchísimas gracias aquí en Onda Local de Andalucía y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Para finalizar, vamos a oír a un colaborador habitual en nuestro programa, Miguel García, que nos va a hablar sobre género, sexo, género. Oigamos. Buenas tardes, amigos. Tristemente, hay muchas personas que no encajan en la sociedad y no tienen derecho a ello. Se dice que el cuerpo es el primer territorio que habitamos, pero también es el primero que otros intentan conquistar, con quirófanos, con formularios, con etiquetas, con silencios. Durante demasiado tiempo, las personas intersexuales y no binarias han vivido en una especie de limbo legal, ni dentro ni fuera, invisibles en el censo, en las aulas, en los historiales clínicos, nombradas con vergüenza o peor aún, no nombradas. Nacer fuera del molde hombre o mujer no debería ser una anomalía, sino una forma más de estar en el mundo, con independencia de cómo sean tus genitales. Pero en España esa diferencia sigue tratándose como un error que hay que corregir, a veces con bisturí, a veces con burocracia y muchas veces con miedo. Hasta la Iglesia no los trata por igual. ¿Por qué nos asusta lo diferente? Según estimaciones de la OMS y de Naciones Unidas, en España existe entre 250.000 y 800.000 personas fuera de los patrones clásicos de hombre o mujer. Hay una gran variedad de supuestos, muchos de ellos sin riesgo alguno para la salud física o mental de quienes nacen con esas corporalidades. Nacer fuera del molde, ni hombre ni mujer, o un poco de ambos o ninguno, no debería ser una anomalía, sino una forma más de estar en el mundo, con independencia de cómo sean tus genitales. Sin embargo, hoy en día, los quirófanos de las maternidades siguen siendo lugares donde se mutila el futuro de muchas personas, sin criterio médico, simplemente porque no encajan en los parámetros de lo que se supone que tenemos que ser, como si en algún lugar sagrado estuviese escrito a fuego qué cuerpos merecen convivir entre nosotros. Para permitir que cada persona exprese su identidad sexual o de género libremente, un primer paso es ampliar las categorías en la documentación oficial. Y aunque esto no solucione todas sus inquietudes, al menos es el comienzo de una conquista que acaba de empezar. Habrá quien piense que esto es ideología, y lo es, sí, claro, la ideología de los derechos humanos, la ideología del respeto, un respeto que tenemos que empezar a cultivar en las escuelas, en los hospitales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los formularios, porque lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Y en este sentido, la educación sexual es fundamental para promover el respeto y la normalización de estas realidades mediante referentes que hagan visible la diversidad. Debemos admitir que la diversidad no es una amenaza, es una riqueza. Y debemos entender los cuerpos de las personas como lugares diversos, todos ellos válidos y hermosos, con los que deseamos poder relacionarnos de igual a igual. Desde luego, sería un éxito. Sin nada más que contarles en el programa de hoy, Luces en la Ciudad, nos despedimos hasta el próximo programa y ya saben, reflexionen, disfruten y la radio les acompaña. Gracias y hasta el próximo programa.